del título, ¿no? ¿Qué se imaginan que podemos llegar a ver? ¿O qué tienen, o qué tienen pensado, o qué les genera, ¿no? Esto. Porque yo pregunto esto porque después al final pregunto cómo fue toda la experiencia. Pero sí, me gusta al principio preguntarles qué expectativas tienen ustedes de que vamos a ver y con qué ganas vienen, ¿no? También. Están, están recontra tímidos. Me da la impresión que es una materia que sirve para el día de mañana no tener tantos problemas. Es buena Candelaria la que estás diciendo porque me das pie a mí para contarte que en realidad justamente es una de las intenciones de la materia, que la materia sirva como preventora de posibles litigios o conflictos que podamos llegar a tener, que claramente no va a evitar que los tengamos, eh, pero sí va a darnos muchas herramientas para poder salir airosos de esos conflictos, o por lo menos para tener determinadas cuestiones ya prevenidas para no salir lastimados de esos conflictos, tal cual, va por ahí, va mucho por ahí, tiene mucho y hoy es un tema cortito, quédense tranquilos, que hoy vamos a ver un tema cortito, pero tiene mucho eh, de unir mucho conocimiento que ustedes ya vienen eh, adquiriendo y no se dan cuenta de muchas cosas que venimos haciendo, y en esta materia les vamos a empezar a poner nombre y apellido a todas esas cosas que venimos haciendo, todas esas acciones que venimos generando, pero no sabemos a veces de qué se trata. Y como les dije en el mail, la dinámica es que todas las clases vamos a ver un tema. O sea, todas las clases, salvo alguna que está por ahí pautada ya distinta, vamos a estar viendo un tema, y por eso es importante que todos y todas estén presentes en las clases. Los temas que vamos a ver, la dinámica es la teórica en vivo que voy a estar dando, y que esa teórica, la idea es que se genere esto de poder preguntar, de poder decirme, de frenarme, che, no entendí, Javier, perdón, no me presenté, Javier es mi nombre. Digo, de poder ir llevando la clase para que todos la entendamos y todos podamos unir la clase que sigue. Las clases están ligadas en conocimiento de alguna manera, están unidas porque la materia, lo que es la parte legal, está literalmente unido de alguna manera. Entonces las clases van a estar con un correlato que se van a ir dando cuenta a medida que va pasando el tiempo, y que en la última clase vamos a estar hablando de lo que vimos hoy, porque les voy a decir, ¿se acuerdan cuando vimos tal cosa? ¿Se acuerdan cuando en la teórica de tal cosa vimos lo otro? Entonces, son todos temas que se van a ir repitiendo en el transcurso de toda la cursada, y que es eso, el espíritu es ese, es poder tener conocimiento para poder prevenir algunos conflictos que vamos a tener. ¿Y qué más? ¿Qué otra cosa se le ocurre que podamos llegar a ver? Normativa, profe, pliegos, condiciones, por ahí. Sí, pero no vamos a caer, a ver, vamos a ver, no vamos a caer en hacer un pliego, en hablar específicamente de eso, porque sería una materia en sí mismo, ¿no? Vamos a ver dentro de lo que es un contrato cómo está dispuesto ese pliego, y vamos a hablar de contratos específicamente. Sea, no vamos a redactar acá un pliego ni de condiciones generales ni de especificaciones técnicas, pero la intención es que lo empecemos a conocer, sí, tal cual. ¿Quién Está fue? bien. Ramiro, ¿no? Ah, Walter. No, bueno, sí. Sí, No, sí, sería muy específico por ahí. pero vamos a estar viendo eso tal cual, tal cual. ¿Qué más? El código de planeamiento.
Urbano y código de edificación. Vamos a ver algo de código de planeamiento. Vamos a tener una clase específica de lo que es código de planeamiento de Cava y vamos a tener una clase de la 8912, que es la, la, la ley que regula la provincia de Buenos Aires, exactamente. Sí, va a haber dos clases en referencia a eso, tal cual. Y alguien no me está diciendo una de las cuestiones principales que tiene esta materia. A ver si a alguien se le ocurre. El tema de FOS y FOT puede ser. Eso está dentro de las dos. Medianería también vamos a tener en la clase. El FOTIFOS está dentro de las clases que vamos a estar viendo de códigos, digamos, de código de planeamiento y 8912 está dentro de eso. Y digo, todavía más importante, que nos van a entregar un cartoncito a nosotros cuando terminemos de cursar y que viene con ese cartón. La matrícula. Antes de la matrícula. El título. El título, pero ¿qué viene con el título? El cartón, cuando me refería al cartón, puede tener el título. La habilitación. Aspectos éticos y legales y demás. El título de la materia lo sabemos todos, Belén. Pero el tema es así. Cuando nos entregan el título propiamente de arquitectos y arquitectas, eso viene. Las incumbencias, sí, pero hay algo más importante que las incumbencias, que son las responsabilidades que vamos a tener. Las responsabilidades que vamos a tener en la materia. O sea, que son más importantes que las incumbencias, porque las incumbencias me dicen de qué podría llegar a trabajar, pero las responsabilidades me dicen todo lo que tengo, todo por lo cual voy a ser responsable en cada acción que tome como arquitecto o arquitecta en el trabajo. Entonces, y eso hasta ahora no lo han visto en ningún lado. Eso hasta ahora no es algo que hayan podido estudiar ni ver, pero las incumbencias, la responsabilidad es algo fundamental que vamos a estar trabajando. Ahí me ven mejor. Bueno, como les decía, y ya para arrancar, ya tenemos el primer cachetazo de realidad. Lo que sí les voy a pedir es digo, que vayamos hablando, que esto no se transforme en un monólogo, que tratemos de ir llevándolas. Cada tanto voy a ir hablando con cada uno de ustedes, por ahí, no sé, le voy a decir si, no sé, tratar de consultarlo, de decir, bueno, no sé, Fernando Guerrera o Fernando, ¿la viste? ¿Está bien lo que estoy diciendo? ¿Qué opinás? Y voy a ir hablando con ustedes de esa manera para así estamos todos presentes. Digo, no quiero hacer un monólogo, pero sí me interesa de que todos estemos trabajando y cada tanto voy a disparar durante esta teórica o todas las teóricas que siguen. La idea es que les vaya preguntando a ustedes qué opinan o qué entendieron o qué no entendieron, y con eso ir llevando la materia adelante y que también obviamente me presten atención, ¿no? Porque la idea de esto lo hago para que todos podamos aprender y entender lo que es la materia. Así que si ninguno tiene una duda, ya arrancamos con la primera teórica del día de hoy. ¿Vamos? Dale. Perdón, Javier, buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, Matías. Te quería hacer una consultita administrativa antes que arranques, quizás es algo personal mío, antes de que arranques, porque esto va, Legales 1 va con Legales 2, ¿verdad? Sí, y así está aplicado en el campus, tal cual. Sí. No, yo más que nada mi consulta es porque quizás yo no me anotaré en Legales 2, pero eso después lo arreglo en la cuestión en Secretaría Académica, pero el problema yo sigo cursando, ¿no? Sí, consejo, arréglelo ahora, porque después están 2 años hasta que Secretaría Académica me da bola y rectifica notas. Así que lo que les pido es, traten a todos los que verifiquen ustedes de que estén anotados en 1 y en 2, porque si no después es un problema, porque les estira todo eternamente. Listo, perfecto, Javier, gracias. ¿Sí?
Bien, pero es la misma materia que se cursa al mismo momento. Es más, si no recuerdo mal, en el mail que les envié estaba, no sé si les llegó. ¿Te llegó el mail? ¿Les llegó a todos? Sí, a mí me llegó. A mí no, Ahí porque copié. yo estoy como condicional. No estás en el listado que tengo, no te encontré. Belén Farján, Faraj. ¿no? Faraj, sí, Faraj. no estoy. Pues estoy como, o sea, la pedí como excepción. Bien, anotame tu mail, así ya me queda. Dale, ahí en el chat. Sí, por favor, así ya lo paso a mi planilla. Profe, en mi caso también la pedí como excepción. ¿Y no estás anotado? Luis No. Sánchez, a ver. Ahí fue. Dale. Gracias. O sea, ¿y ya cuándo al campus los habilitaron también? No. Solamente en el CIU, en el campus todavía no. Ok. Yo no, ninguno de Supuestamente los si dos. les aprobaron la materia, a partir del 1 de septiembre tiene que figurar en SIU y en el campus. Bueno, bien. Gracias. Perfecto, listo. Están los dos. ¿Qué necesitas pedir, Leandro? No, háganlo eso, sí, sí. A ver, ese es un tema de ustedes. Yo no tengo problema, yo si están anotados en uno, me da lo mismo. El problema es que si no lo hacen ahora y se duermen, después cuando yo termino la cursada, yo tengo que levantar actas y si no aparecen ahí, tengo que rectificar más adelante y esto es un tema, pero estén atrás de eso, así no tenemos problema por ese tema. ¿Eh? Bien, ¿arrancamos? ¿Les parece? Sí, profe. Bien. Ahí vamos. Hoy la teórica de hoy, como les dije, es una teórica tranquila, es una teórica que nos va a dar un marco general de lo que vamos a estar viendo y las bases para lo que estamos necesitando para poder seguir, ¿no? Más adelante. Entonces, la teórica de hoy es el marco jurídico en el cual nos vamos a encontrar como individuos y como profesionales. Pero para empezar a hablar de individuos, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que era sociedad y Estado, de lo que era educación cívica, o tenía otro nombre en el secundario o algo parecido. No sé si alguno se acuerda por ahí cuál era el otro nombre que tenía, que nunca me sale. ¿Educación ciudadana? Ahí está, gracias, Micaela, educación ciudadana, tal cual, ese era el otro nombre que existía. Y decimos que la sociedad, cuando empezamos a hablar como tal, tiene una forma de generarse, ¿no? Y se va generando a medida que los seres humanos fueron evolucionando y fuimos avanzando en esa evolución de forma tal que empezamos a interrelacionarnos y a generar una vida en sociedad. Entonces, como individuos que existíamos en este planeta y demás, empezamos a generar esa vida en sociedad, lo que generó esa interrelación entre esas sociedades, entre esos individuos, generando ya pueblos o conformando lo que son pueblos que hoy conocemos, ¿no? Y claramente cuando a esa conformación de esa vida en sociedad le empezamos a agregar distintos
instrumentos que compartimos en común, como por ejemplo el territorio, como por ejemplo tener las mismas costumbres, como por ejemplo tener una misma forma de expresarse, o podría llegar a ser hasta la misma religión, ¿sí? Una vez que esos pueblos, esa gran sociedad se transformó en pueblo y le agregamos todo esto, estamos ante una nación, ¿sí? Cuando le agregamos ese territorio, ese terreno en el cual esos pueblos se identifican y empiezan a entender. Y claramente cuando a esa nación le vamos a agregar el orden, las leyes y las normas, estamos ante un Estado nacional. Por eso les decía un breve resumen de cómo se conforma el Estado nacional y de dónde viene el Estado nacional. ¿Cuáles son los elementos que tiene un Estado? ¿Cuáles son esos elementos que necesita el Estado para tener ese orden o tener esa normativa o tener todo lo que necesite? Primero, necesita tener un territorio, como decíamos recién, ¿sí? En el cual el Estado va a controlar ese territorio, va a ejercer la soberanía sobre ese territorio y claramente a defender los límites del territorio para poder tenerlo, recobrarlo en el caso de haberlo perdido o mantenerlo en el caso de ser atacado, ¿no? Y va a tener una soberanía que va a ser el control exclusivo sobre ese territorio. Y claramente, cuando hablamos de soberanía, entender que lo que va a manejar son ese orden hacia la población, ¿no? Que es todo aquel que va a habitar ese territorio y que claramente tiene que estar de acuerdo en la soberanía y de acuerdo en ese estado en el cual está perteneciendo. Y después va a existir un gobierno. El Estado va a tener un gobierno. Que claramente el gobierno es el que se crea para empezar a tomar las decisiones y empezar a administrar esa nación, es decir, administra la soberanía, el territorio y todo lo que veíamos. Y también va a aparecer la burocracia administrativa, que muchos, por ejemplo, no sé, Walter, Jorge, ¿estás por ahí? Sí, profe, estoy. Pasa que lleva tiempo que te dan mi micrófono. Olvídate, si te digo burocracia administrativa, ¿qué te viene a la cabeza? Yo el tema política me viene a la cabeza, que la verdad que no entiendo mucho. No participo ni nada. Pero son los que manejan la gestión de... Hablando de territorio, ¿no? Sí, a ver, digo, cuando yo hago esto es más para que me tiren ustedes qué es lo que opinan, Walter, más allá. Digo, si yo hablo de la burocracia en general, no sé, Luis Sánchez, que estás por ahí. Traba, traba. Ahí está, gracias. ¿Ves que digo, es más sencillo esto, no es para tomar, sino para empezar a debatir. Luis, ¿qué entendés vos si te digo burocracia, por ejemplo? Básicamente, por actuar bajo una normativa, se podría decir, o un régimen. El régimen es un poco más fuerte, pero generalmente cuando todos les hablamos de burocracia, lo primero y que coincido ahí con lo que decía recién el compañero de trabas, ¿no? Son trabas que empiezan a poner. Pero en realidad la burocracia administrativa es la que necesita el Estado para poder llevar adelante todos estos estamentos que tienen. De hecho, el control, la gestión de ese Estado se hace mediante una burocracia administrativa y esa es la misma burocracia a la cual genera el mismo control sobre el Estado que está realizando, sobre el gobierno que está realizando esas acciones. Entonces, cuando hablamos de burocracia administrativa, lo estamos haciendo en el buen sentido para poder llevar adelante toda la gestión que tiene que llevar adelante un gobierno para poder ejercer ese poder sobre ese territorio y la soberanía que tiene sobre la población y lo que esto demande. A eso se refiere con la burocracia administrativa.
Y entonces vamos a decir como definiciones que la nación es el conjunto de pueblos, ¿sí? Que van a compartir, como dijimos antes, esa misma religión, esas mismas costumbres, los mismos, no sé, las mismas formas de expresarse, el idioma, la cultura, la música, todo lo que comparten es la nación. El Estado es esa nación, es decir, esos pueblos que compartían todo esto igual, organizados y organizados desde lo jurídico y desde lo político, ¿sí? Y en el cual maneja un orden. Fíjense que ahí en las definiciones lo que pongo es que proviene de estatus, que es de orden, ¿sí? Que es todo el ordenamiento que va a estar regido por una constitución. El Estado tiene una constitución en la cual se generó en su momento y es a la cual todos los estamentos del Estado, toda esa burocracia administrativa, todo lo que veníamos hablando recién, tiene que hacer referencia y tiene que ser los límites claramente marcados por el cual entiende ese Estado que se debe manejar y se debe realizar todas las acciones. ¿Sí? La Constitución es el máximo acuerdo político que tiene un Estado, es decir, todos los que están dentro de ese Estado están adhiriendo a esa Constitución y todos políticamente entienden de que así lo deben de realizar. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Sí. ¿Alguna duda? Sí, sí. Bien, vamos. Y por último está el gobierno, que es lo que yo le decía y hablábamos recién, que es quien va a llevar adelante ese Estado y a conducirlo y a generar las distintas normas que requiere el Estado para valerse por sí mismo, ¿no? También existen formas de gobierno, o sea, el gobierno es ese que va a llevar adelante y que va a administrar el Estado, pero también hay formas de gobierno que todas las conocemos, pero que las vamos a clasificar según cómo se va a administrar esa cosa pública. Y las vamos a dividir en dos esquemas bien marcados. Una es, perdón que alguien. Florencia, buenas noches. Hola, profe. Y decía que esas formas de gobierno las vamos a dividir en dos grupos bien marcados. Uno es una forma de gobierno en el cual los objetivos tienen que ver con el bien común, ¿sí? Que en realidad la administración que se genera para tener siempre adelante lo que es el bien común, y dentro de esas formas de gobierno existen la democracia, la monarquía siempre que tenga el bien común por encima, y la aristocracia. Y después vamos a tener, cuando la administración de esa cosa pública lo que tiene en común es el objetivo, es el bien personal de quien está llevando adelante ese gobierno, claramente las vamos a mencionar como formas de gobierno impuras, en el cual está la tiranía, la demagogia y la oligarquía, ¿sí? Y también vamos a dividir esa forma de gobierno en cómo se distribuye el poder en su territorio. Y vamos a decir que existe una forma de gobierno federal en el cual existe un poder central, ¿sí? Y el resto de lo que son provincias, estados o demás, como se llamen, se subordinan a ese poder, se subordinan a ese poder central y generan una autonomía propia, ¿sí? Pero tiene cada uno su poder individual. Y después existe la forma unitaria en la cual el poder central es absolutamente centralizado en un solo punto. Claramente nuestra Constitución, como decía antes, que es nuestro
eje de gobierno a seguir y nuestra mayor acuerdo político que tiene el Estado, dice que nosotros tenemos, o establece, mejor dicho, cómo es nuestra forma de gobierno, que es una forma de gobierno republicana, representativa y federal. Es republicana porque la administración de la cosa pública está, digamos, está delegada en el pueblo y el pueblo a su vez elige a través de sus representantes quién la va a administrar. Y es federal porque existe un poder central y existen gobiernos locales, ¿sí? Y a su vez está dividida en 3 poderes en los cuales se debería ejercer una independencia de poder entre el poder legislativo, quien dicta las leyes, el poder ejecutivo, quien es el que va a administrar y ejecutar esas leyes, y claramente el poder judicial, que es quien debería de hacer cumplir todas las leyes que dicta el legislativo. Por eso es que es muy importante la independencia de esos poderes. ¿Hasta acá estamos bien? Sí, profe. Perfecto. Bien, bien, bien. Ahora bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos del derecho, no? Y ya empezamos hasta acá, terminamos un poco todo ese gran repaso que fue educación ciudadana, cívica, o como querramos llamarlo, y entramos un poco ya en de qué hablamos cuando empezamos a hablar del derecho. Y claramente, cuando hablamos del derecho, no podemos no empezar a buscar la definición, ¿sí? De qué significa la palabra derecho. Y dice lo que está conforme a reglas, es decir, lo que está alineado a una norma, ¿sí? Y vamos a hablar del derecho como un conjunto de esas normas jurídicas que lo que van a hacer es regular la conducta humana. Claramente esas normas van a estar establecidas por el Estado y la justicia es quien va a verificar de que esas normas se cumplan, ¿sí? Ahora bien, ¿qué son las normas? Digo, porque hasta acá dije el derecho es lo que está conforme a regla, es lo que está asociado a la norma y es lo que dice que estamos cumpliendo esa norma. Y vamos a decir que hay 2 tipos de normas, ¿sí? Y también cuando hablamos de definiciones, entender a las normas como esas reglas de conducta que veíamos recién del derecho, que nos impone un determinado modo de obrar o de abstenerse, textual como lo dice ahí. Es decir, es lo que estamos o entendemos que está bien dentro de esa sociedad. Y hay, como decía recién, dos formas muy marcadas de norma. Una es la norma jurídica y el otro es la norma moral. Entonces vamos a decir que la norma jurídica son aquellas reglamentaciones que todas las autoridades implantan o imponen para tener un orden y llevar adelante determinadas acciones, ¿no? Ahora, ¿qué es la norma moral? La norma moral es una regla de conducta individual, como dice ahí, pero que está basada en esa sociedad y en esos usos y costumbres. Ahora lo vamos a ver, pero digo, entender entonces que el derecho es ese conjunto de normas y que las normas en realidad van a ser esas normas que va a dictar el Estado para llevar adelante y que pueden no estar dictadas por el Estado, pero que está la regla moral de esa sociedad que lo lleva, que también nos dice lo que está bien y lo que está mal dentro de esa sociedad, es un poco el resumen de este power que estamos viendo. ¿Alguna duda hasta acá? Yuri, ¿cómo venimos? Perfecto. Bien, voy a pasar de página porque los tengo a ustedes nada más, ¿viste? Entonces ahora es injusto. Tengo que empezar a preguntar por más abajo. Eh, pero bueno, ahora bien, ¿cuáles son las fuentes de ese derecho? Es decir, las fuentes de esas normas que están escritas, de dónde salen, cómo las llevamos adelante.
Y vamos a decir que la fuente es el, como dice ahí, el principio o fundamento de algo, ¿no? O sea, es de dónde sale, de dónde nace el derecho. Y nace de situaciones tan sencillas y tan simples como los usos y costumbres. Digo, el derecho nace de los usos y costumbres. Las fuentes del derecho son los usos y costumbres, que claramente son, como dice acá, el derecho no escrito, ¿sí? Es lo que empieza a entender esa sociedad que está bien y después más adelante podría llegar a transformarse en ley. Y acá para un poco para entender esto, yo siempre pongo el ejemplo de la pandemia, lo que nos pasó en la pandemia. Digo, cuando estábamos en plena pandemia, si alguien veía a otra persona, como lo que estoy haciendo yo ahora, tomando un mate, la verdad que podía decir, uy, mirá lo que está haciendo, ¿no? O sea, no sé si a alguien le pasó ver a alguien tomando un mate en plena pandemia. Y si llegabas a querer convidarme, era como que no, basta, no me hagas esto. ¿Sí? O sea, digo, y quizás eso que hasta tiempo antes era al revés, porque era si alguien tomaba mate y no me convidaba, era, che, qué mala onda, este pibe que toma mate y no me convida, pero después con un determinado contexto que está pasando en la sociedad, se entiende que esa costumbre está mal vista, entonces, ¿cómo me vas a convidar mate? Sos un desubicado. Y quizás, si no hubiésemos resuelto el tema de la pandemia, hoy estaríamos ante una ley que prohíba tomar mate o que prohíba convidar el mate. ¿Sí? ¿Me siguen en lo que estoy diciendo? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, entender a la fuente del derecho como los usos y costumbres y lo que esta sociedad entiende que está bien o está mal es fundamental. Otra fuente del derecho son las leyes propiamente, ¿sí? Que son esas reglas sociales obligatorias y que están escritas, ¿sí? Otra fuente del derecho es la doctrina y otra fuente del derecho es la jurisprudencia. ¿Por qué las menciono juntas? Porque la doctrina es aquella que hacen los que estudian el derecho propiamente dicho, que estudian todo lo que son cada una de las leyes y para dónde se pueden disparar, la interpretan y generan una doctrina, es decir, generan lo que podemos entender como una publicación de esa ley en el cual explican lo que la ley quiso decir o quiso hacer o quiere fundamentar de alguna manera. Y la jurisprudencia es lo que los jueces fallan o interpretan en determinadas situaciones que no están escritas, ¿sí? Por ejemplo, como decía recién, alguien me hace un juicio por convidar un mate. Si un juez me mete preso porque convidé un mate, eso genera una jurisprudencia en la cual la próxima persona que le pase lo mismo, quizás el juez lo único que dice es de acuerdo a lo que le pasó a Javier y que el juez falló en función de lo que decía Javier, ahora yo voy a actuar de la misma manera. Entonces, generando o tomando la jurisprudencia del fallo anterior para poder dictar el fallo sobre un caso similar. Entonces, vamos a decir que la jurisprudencia es esa interpretación que da la justicia respecto a las leyes o las leyes no escritas, ¿sí? Que suceden. ¿Se entiende? Sí, profe. Profe, ¿lo podría repetir otra vez? Vamos, ¿qué parte? ¿Todo Lo de o la la doctrina? jurisprudencia, que como que no lo entendí bien, por eso. Bien, la doctrina dijimos que es lo que estudiosos, o sea, generalmente de las leyes, o sea, abogados, doctores en leyes, lo que hacen es estudian las distintas leyes e interpretan lo que esa ley quiso decir, ¿sí? Y lo interpretan con alguna publicación y demás. La jurisprudencia es el fallo de un juez. A ver,
Porque uno dice, che, robar está penado y tiene un castigo de tantos años a tantos años. Entonces ahí lo que tiene que hacer el juez es evaluar la acción y solamente fallar en función de lo que dice. Ahora, como decía recién, el mate no hay una ley que diga que lo prohíba, pero hay un contexto que sí, con lo cual, como explicaba antes, si la pandemia no se hubiese resuelto, seguramente alguien me podría haber iniciado un juicio, o el mismo el Estado, iniciarme un juicio por haber o querer convidar un mate, ¿sí? Entonces ahí, de acuerdo a lo que ese juez realice en la sentencia, esa sentencia es lo que va a generar esa jurisprudencia. Es decir, son las sentencias de las leyes no escritas de alguna manera, ¿no? Profe, perdón. Entonces, ¿una jurisprudencia puede cambiar una ley? No, puede generar una ley, no cambiarla. Ok. ¿Por qué? Porque si hay una ley que dice está prohibido matar, la jurisprudencia no puede decir, bueno, ahora sí está bien para matar. El tema es cuando no está escrita taxativamente la acción que está juzgando ese juez, ahí ese fallo genera una jurisprudencia ante otra situación similar, ¿se entiende? Sí, profe, perfecto. Matías, ¿lo entendiste? Sí, es como que el juez, digamos, en cuanto al entorno, opina, ¿no? Sobre ese juicio, digamos. No, los O ese- jueces fallan. Ah, ok. Los jueces lo que hacen es fallar y dan un veredicto diciendo que es culpable, la sentencia es tal. O sea, el juez lo que tira es ese fallo. El fallo es lo que genera jurisprudencia. La jurisprudencia, profe, perdón, no sé qué, pero es porque como que las leyes surgen después de las necesidades. Y por ahí antes de que esté la ley, hay cosas, actos que van sentando jurisprudencia. Exactamente, pero los actos son fallos del juez. Estamos. Pero lo que vos decís, Walter, es textual. ¿Por qué? Porque las leyes, ¿cuál es la fuente principal de las leyes? Del derecho, los usos y costumbres. Entonces, esos usos y costumbres que todavía no están escritos, no son normas codificadas, ¿sí? Por eso es que el uso y costumbre es ese derecho no escrito, lo que va generando son distintas acciones que el pueblo en el cual estamos entiende de que están bien o están mal, y cuando algo sale de contexto, se sale de la raya y es juzgado, ese juez, con ese fallo sobre esa acción, que no está escrita, genera una jurisprudencia. ¿Sí? Sí, sin que todavía esté la ley. Exactamente, exactamente. Sí, ahí Sí. lo entendí. Puede existir que muchas veces que se repita esto, haya algún cráneo y diga, bueno, che, mirá, todo esto está pasando, saquemos una ley que diga que está prohibido convidar mate. Entonces ya no se basan en jurisprudencia, sino que se van a basar en la ley al momento de dictar el fallo. Y ya reglamentás hasta el castigo, ¿sí? ¿Qué es el derecho positivo del derecho natural en el cual se va a dividir el derecho, ¿no? Y vamos a decir que el derecho natural, ¿sí? Es el derecho que todo ser humano tiene, es decir, es el derecho que es inherente a las personas. Son imprescriptibles, es decir, no se terminan, inalienables, es decir, no se pueden cambiar, ¿sí? Son fundamentales para la vida. Por ejemplo, el derecho que tenemos a vivir o el derecho que tenemos a respirar o el derecho que tenemos a hablar, digamos. Todo eso son derechos que son derechos naturales. Y el derecho positivo es aquel derecho que está dentro de ese conjunto de normas en el cual están escritas, ¿sí? Y que van a derivarse siempre del derecho natural. ¿Por qué se derivan del derecho natural? Porque ninguna norma que se genere dentro del territorio nacional va a poder estar en contra del derecho natural. Por eso es que no podemos tener una norma que quite la vida. ¿Por qué? Porque sería una norma que está en contra del derecho natural. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. ¿Vamos? Bien.
Y acá les puse un articulito que algo que no hablamos al principio, pero que van a ver que durante todas las teóricas y las clases vamos a estar viendo artículos del Código Civil y Comercial, que va a ser nuestra Biblia en este cuatrimestre, porque casi toda la cursada está basada en el Código Civil y Comercial, pero me interesa ir echando por momentos algunos tips. Y fíjense lo que dice el artículo 8 del Código Civil y Comercial. Habla de un principio de inexcusabilidad. Y dice que las ignorancias de las leyes no sirven de excusa para su cumplimiento si la excepción no está autorizada por el ordenamiento jurídico. Es decir, ¿qué está diciendo acá? Sí, yo no sabía que estaba prohibido matar. Yo no sabía que estaba prohibido robar. Yo estoy diciendo cosas obvias, ¿no? Pero digo, así como no podemos negar que todos conocemos cuáles son esos límites y qué es lo que está mal y qué es lo que está bien, todo lo que diga el Código Civil y Comercial no podemos alegar desconocimiento. ¿Alguien sabe por qué no podemos alegar desconocimiento de todo lo que dice el Código Civil y Comercial? ¿Quién se le ocurre? A ver, vamos a preguntar. Público conocimiento, o sea, todos podemos leerlo y conocerlo. Se da por sabido. Porque... ¿Rolly Saavedra está por ahí? Sí. ¿Por qué se te ocurre que no podemos decir que no conocíamos algún artículo de esta ley? De toda la ley de Código Civil y Comercial. No sé, capaz que porque va en contra del derecho natural. No, porque en realidad ni. En realidad no lo podemos conocer porque somos parte de esa sociedad en la cual estamos de acuerdo con ese gobierno que nos rige y con esa forma de gobierno en la cual estamos y con las leyes que tiene esa sociedad a la cual pertenecemos. Entonces, entender de que somos parte de esa sociedad y entender de que tenemos que conocer esas leyes es obligación individual de cada uno de nosotros. Entonces, ahí es donde el artículo lo que dice es, che, vos la tenés que conocer, no me podés decir de que no la conoces. O sea, si querés, agarrate el libro, léelo, pero hacé lo que quieras, pero es tu obligación. Es decir, es obligación de todos nosotros conocer las leyes que nos rigen dentro de ese territorio. Ese es el principal motivo por el cual no podemos alegar ignorancia de las leyes que nos rigen. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Muy bien. Esta pirámide del derecho también la hemos visto. Está la Constitución Nacional, hay leyes sustanciales, leyes procedimentales y lo que son las normas, reglamentos, resoluciones y demás. Claramente, ninguna, y digo, para entender y por qué se le habla pirámide del derecho, se le dice así porque en realidad toda la Constitución Nacional que está en la punta, ninguna de las que van bajando, ni las leyes sustanciales, ni las leyes procedimentales, pueden ir en contra de lo que marca la Constitución Nacional. Entonces, ni siquiera las normas, ni las leyes de reglamentos, ni las resoluciones, ordenanzas, disposiciones, etcétera, pueden ir en contra de las leyes procedimentales y ninguna puede ir en contra de lo que son la Constitución Nacional tampoco. Entonces, es importante entender a esta pirámide del derecho como una pirámide que está marcando, digamos, jerarquías a nivel de importancia en cuanto a lo que son las normativas generadas, ¿sí? Y obviamente aparecen lo que son los códigos de fondo y de forma, ¿sí? En el cual se encuentran en cada una de estas secuencias. Bien. Y hasta acá venimos hablando de lo que son las normas y lo que somos esta parte de esta sociedad, pero como parte de la sociedad somos personas. ¿Y cómo define el Código Civil y Comercial a las personas? Es
una definición que es una oración, pero que es recontra clara y dice que somos entes susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones. Así define el Código Civil y Comercial a las personas. Y también habla de una existencia de esas personas, que es una existencia real o visible, o una existencia jurídica o ideal, ¿sí? En el cual divide las dos facciones que tenemos como partes. Y habla que la persona humana, el artículo 19 del Código Civil habla que el comienzo de la existencia, dice, la existencia de la persona humana comienza desde su concepción, y el artículo 21 habla que los derechos y obligaciones del concebido quedan irrevocablemente adquiridos si nace con vida. Si no nacen con vida, se considera que la persona nunca existió, ¿sí? Y cuando hablamos de una persona jurídica o ideal, estamos hablando que son entes en los cuales tienen un ordenamiento jurídico que los hace capaces para adquirir derechos y contraer obligaciones, ¿sí? Y esas jurídicas o ideales se dividen en públicas o privadas, y esas públicas o privadas, para que todos entiendan de qué estamos hablando, son las sociedades, ¿no? Pueden ser sociedades comerciales, son sociedades, digamos, las sociedades anónimas, y hasta las públicas, estamos hablando de que es el propio Estado, la Iglesia. Ahora vamos a ver. Tengo, dentro de lo que son las personas, vamos a tener atributos, ¿sí? Y esos atributos son lo que van a terminar de marcar a la persona. Es decir, vamos a tener un nombre y apellido. Y ese nombre y apellido va a ser único porque va a ser ese nombre y apellido que vamos a tener, que va a estar acompañado con un número de documento, ¿sí? Que nos va a hacer personas únicas dentro de toda esa sociedad. Es decir, nombre de Javier Arca, DNI tanto, y no va a haber otro Javier Arca con ese mismo DNI, o no lo debiera haber. Y también vamos a tener un patrimonio. Ese patrimonio, y fíjense lo que dice, es el conjunto de bienes materiales e inmateriales que tenemos, que cada persona tiene. Y generalmente cuando asociamos acá patrimonio, entendemos digamos, al dinero que podemos llegar a tener, o a los bienes, o al departamento, la casa, el auto, Pero acá dice inmateriales. ¿A qué se les ocurre que pueden llegar a estar hablando cuando hablamos de un bien inmaterial? Por ejemplo, no sé, está Silvina Fernández, ¿está por ahí? Sí, sí. ¿Qué se te ocurre que puede llegar a ser ese bien? El material, ya lo dije, inmaterial que tenemos. Puede ser ¿Qué? el conocimiento, lo que sabe la Bien, persona. tal cual, Paola, tal cual, tal cual. Estamos hablando del conocimiento, de la expertise, de las capacidades que tenemos para resolver determinadas cuestiones, o estamos hablando de lo que van a tener todos ustedes, que es ese título, ¿sí? El título de arquitectos o arquitectas es un bien inmaterial, porque en realidad lo único que tiene es un cartón, pero lo que les da ese título es ese conocimiento que te referías vos, Paola, que hace a esa parte del patrimonio que cada uno tenemos. Tal cual, muy bien, exactamente. Y también vamos a tener un estado de familia, un estado que es como la sociedad nos ve de acuerdo a nuestra, digamos, posición jurídica dentro de esa sociedad. Entonces, lo vamos a conocer como estado civil, ¿sí? Y por último vamos a tener un domicilio, o como atributos
podemos tener domicilios, distintos domicilios. ¿Y por qué hablo de distintos domicilios? Porque así lo prevé el Código Civil y Comercial, que podemos tener, por ejemplo, un domicilio real, que es el domicilio en el cual estamos residiendo actualmente, en el domicilio en el cual estamos viviendo. También puede existir un domicilio de origen, que es donde nacimos, donde crecimos, y es el domicilio de nuestros padres. Y puede existir dos domicilios más. Uno es el legal, que claramente en alguna situación de litigio lo que nos van a pedir que fijemos es ese domicilio legal en donde nuestras intimaciones o nuestras notificaciones no lleguen, y generalmente se pone el domicilio del abogado que esté trabajando con nosotros, el domicilio de su estudio, de su casa, lo que sea, que reciba más rápido esa notificación para poder empezar a trabajar en la contestación. Y después aparece un domicilio especial. Ese domicilio especial lo vamos a elegir para poder trabajar como profesionales, es decir, para poder ejercer como profesionales cuando estamos lejos de nuestro domicilio real. Por ejemplo, nos llaman para hacer una obra en Córdoba y claramente voy a fijar el domicilio especial como el domicilio de la obra o de algún lugar en Córdoba en el cual alguien pueda recibirme esas notificaciones cuando lleguen, ¿sí? Entonces, ahí es donde hablamos de un domicilio especial. ¿Se entendió acá? Sí, profe. Sí, sí. Vamos. Las personas van a tener capacidades. Esas personas que tenían atributos que veíamos recién, también son personas que van a tener capacidad. ¿Y qué es la capacidad? Es esa actitud que tenemos para ser los titulares de derechos y deberes. Vieron que en la definición de personas decíamos que éramos entes capaces o entes susceptibles de adquirir derechos y obligaciones. Y la capacidad lo que está marcando es la actitud que tenemos para ser titular de esos derechos y obligaciones que podemos adquirir como personas. Y vamos a tener dos diferentes tipos de capacidades. Una es la capacidad de derecho, que son las capacidades, tal cual lo dice el artículo 22, dice, toda persona humana goza de la aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos. La ley puede privar o limitar estas capacidades respecto de hechos, simples actos o actos jurídicos determinados. ¿Y qué significa? Que todos tenemos aptitud para ser titular de esos derechos. Pero la capacidad de ejercicio es la capacidad que nos da la posibilidad de poder ejercer por nosotros mismos esos derechos. Es decir, que podemos decir que una persona por nacer, por ejemplo, que no cuenta con edad y grado de madurez suficiente, o la persona incapaz por sentencia judicial, es la persona incapaz de ejercicio, o sea, si vamos por la negativa, ¿no? Y la persona capaz de ejercicio es aquella persona que cumple su mayoría de edad. ¿Me siguieron hasta acá? ¿Se entiende? Sí, es decir, una es la capacidad que todos tenemos, ni bien nacemos, que la capacidad de derecho que todos tienen, ni bien nacen, para ser titulares de esos derechos y deberes jurídicos. Ahora, la capacidad de ejercicio nos da la posibilidad de poder ejercer por nosotros mismos esos derechos y deberes. En la capacidad de derecho lo pueden ejercer nuestros padres hasta que cumplamos la mayoría de edad, ¿sí? Después habla de las cosas. Y entender a las cosas como un objeto material susceptible de tener algún valor. ¿Sí? Es un objeto que es susceptible de tener algún valor. Y ese objeto va a estar dividido en dos grupos muy importantes que van a ser muebles o inmuebles. Y fíjense cómo describe el Código Civil a estos dos grupos, ¿no? Y dice que el mueble dice que son las que pueden transportarse de un lugar a otro, sea moviéndose por sí mismas, sea solo que se muevan por la fuerza externa, con excepción a las que son accesorios de los inmuebles. Es decir,
La cosa mueble es aquella que la podemos mover de un lado al otro. Por ejemplo, este mate que yo tengo en la mano es una cosa mueble. Y una cosa inmueble es que dice la definición que por su naturaleza son las cosas que se encuentran por sí mismas inmovilizadas, como el suelo y todas las partes sólidas o fluidas que forman la superficie y profundidad del suelo. Todo lo que está incorporado al suelo o todo lo que está adherido al suelo forma parte de esa cosa inmueble. Y a su vez estos dos grandes grupos se van a dividir entre públicos y privados y a su vez se van a dividir entre registrables y no registrables. Cuando hablamos de públicos y privados es públicos cuando forma parte de lo que son los bienes del Estado, forma parte de lo que son los bienes de, no sé, por ejemplo, la iglesia. Y cuando hablamos de privados, estamos hablando de son toda la propiedad particular que tiene cada individuo. Ya falta poco, ya falta poco, ya terminamos. Ahora bien, vamos a empezar a unir todo esto que fuimos viendo separado y vamos a decir que existen hechos y hechos jurídicos. ¿Y qué son esos hechos o hechos jurídicos? Vamos a hablar de que los hechos son acontecimientos que se van a presentar ante la percepción humana, ¿sí? Son acontecimientos que van a suceder ante la percepción humana y que como seres humanos, parte de la sociedad, los vamos a percibir y a entender. Y esos hechos pueden ser sin trascendencia jurídica o hechos con trascendencia jurídica. Cuando un hecho no tiene trascendencia jurídica es un simple hecho. Ahora vamos a dar un ejemplo para que se entienda. Y claramente cuando el hecho tiene una trascendencia jurídica se transforma en un hecho jurídico. ¿Sí? A ver, por ejemplo, llueve. ¿Sí? Llueve. El que llueve es un simple hecho. ¿Sí? Llovió. Digo, hoy llovió. Ahora, llueve, genera una inundación y esa inundación genera el fallecimiento de una persona. Se transforma en un hecho jurídico, ¿por qué? Porque la acción de llover por sí misma claramente no es una acción delictiva, tampoco es que haya sido que esa lluvia se transformó, mató a alguien, sino que el hecho jurídico se transforma porque la muerte de esa persona, que no fue ni más ni menos que un siniestro, un accidente provocado por la lluvia, por la inundación que generó esa lluvia y demás, lo que genera son hechos jurídicos que empiezan a tener las sucesiones, empiezan a tener diferentes acciones que se desprenden de ese hecho, por eso es que ese hecho tiene una trascendencia jurídica determinada, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Ahora bien, esos hechos jurídicos, como les decía recién, lo que van a generar son modificaciones en cuanto a lo que son derechos y obligaciones, ¿no? de las partes. Y también pueden estar realizadas por naturales o externos, como le decía recién, ese hecho jurídico natural o externo se transforma en un simple hecho que no tiene la intervención humana, pero que sí genera un hecho jurídico, o pueden tener la intervención humana, y en ese momento, cuando tiene la intervención humana, que obviamente no estamos hablando de delito, sino de un hecho con intervención humana, se van a transformar en simples actos. Vamos a ver qué es un acto. Un acto es aquella acción
en el cual se va a ejecutar con intención de hacerla, con la libertad de ejecutarla y con el discernimiento, que es esa capacidad que tenemos todos de distinguir entre el bien y el mal, o que tienen, o que entiende el Código Civil que tenemos todos a partir de nuestra mayoría de edad, de discernir entre el bien y el mal. Y ese acto voluntario se va a dividir entre dos situaciones. Una que va a ser los actos voluntarios lícitos y los actos voluntarios ilícitos. Claramente que el acto voluntario lícito es un simple, es simple acto lícito, es aquella acción que no está prohibida por la ley y que va a resultar de la adquisición, modificación, extinción de relaciones o situaciones jurídicas. ¿Qué se le puede ocurrir? A ver si hay alguien que se le ocurra. ¿Qué podría ser un acto voluntario lícito? Que adquiera, modifique o extingue algún tipo de relación jurídica. ¿Alguien? Pagar un impuesto. Sí, podría ser, pero antes de pagar el impuesto vos tuviste que haber generado un contrato con esa parte, o por lo menos comprar esa casa, o tener que es lo que empieza a generar ese pago de impuestos, lo que empieza a generar esa obligación, ¿no? Cuando vos ya sos el titular de eso y tenés esa obligación. Entonces, ese acto voluntario se van a transformar después en contratos. En acciones contractuales que van a ser las que van a quedar que van a ser las que modifiquen las relaciones jurídicas entre las partes. Los ilícitos ¿Una donación, claramente. profe, puede ser? Sí, obvio que sí. Sí, también. Es claramente un acto que se realiza con intención, con libertad, con discernimiento, entendiendo que es contrario al orden jurídico y rompiendo esa regla moral o norma moral que estábamos hablando hace un ratito. Entonces, ese acto ilícito es aquel que está en contra de todos los derechos que hablábamos antes y de todas las leyes que hablábamos recién, ¿sí? Con lo cual vamos a decir que un acto jurídico son actos voluntarios lícitos que tienen por fin la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas, que no es ni más ni menos que un contrato. El acto jurídico es un contrato que vamos a estar firmando. Y ese contrato, ese acto puede ser unilateral o bilateral, puede ser de última voluntad o entre vivos, ¿sí? Puede ser formal o no formal, es decir, un acto que se celebre de acuerdo a determinadas formalidades que marque la ley. Puede ser positivo o negativo, que es de obligarme a hacer algo o de obligarme a no hacer algo. Oneroso o gratuito, puede ser principal o accesorio. Y claramente los actos jurídicos son pasibles de ser anulables o nulos. ¿Qué diferencia hay entre lo anulable o el nulo? Es de acuerdo a cuál sea el vicio de ese acto jurídico. Por ejemplo, vamos a abrirlos todos. Un acto, cuando hablamos de vicio del acto jurídico, es un error que tiene el acto jurídico y de acuerdo a la intención de ese error o de esa situación compleja, se estudia si es nulo o anulable. ¿Y por qué digo si es nulo o anulable? Porque un acto nulo es cuando está viciado desde los orígenes, como por ejemplo existe violencia moral o física al momento de firmar ese acto, entonces queda, y muchos habrán escuchado este contrato es nulo de nulidad absoluta, repitiendo la palabra nulidad un montón de veces, y lo que está haciendo es diciendo de que tiene en el inicio del acto jurídico un vicio bastante fuerte, como podría llegar a ser un error con la intención, ¿no? Es decir, hay o una simulación o un fraude, digo, cualquiera de estas son vicios del acto jurídico que lo podrían hacer nulos o anulables al acto. Cuando hablamos
Del dolo siempre hablamos, cuando hablamos de que algo se hace con dolo, se hace con intención de dañar, ¿sí? O sea, un fraude, por ejemplo, se hace con una intención claramente dolosa, y es el engaño para poder obtener lo que quiero, ¿no? Engaño a la otra parte para que firme el contrato y yo obtenga lo que realmente quiero. La simulación, acá hay una situación muy compleja. La simulación en realidad no está penada por el Código Civil, ¿sí? La simulación es cuando uno simula determinadas acciones, no están penados siempre y cuando no se realicen para dañar a una tercera persona. ¿Sí? Ahora, cuando hay una tercera persona dañada por el tema de simular determinados actos, como por ahí podría llegar a ser la venta de algún inmueble, la venta de un mueble, como podría llegar a ser un auto, una moto, lo que sea, para dañar a un tercero que no se entere que lo compré, que lo vendí o lo que sea, ahí sí la simulación está penada y ahí sí es factible de ser anulado ese acto jurídico, esa venta realizada. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, Sí, profe, perfecto. Bien, bien, bien. Ustedes me interrumpen si hay algo que no entienden, ¿eh? Esto es lo que explicábamos recién. Ahora bien, vamos a ver, y acá pregunto, ¿a alguien se le ocurre cómo asociamos todo esto que vimos antes de ver la filmina o el power este? ¿Cómo asociamos todo esto que vimos a la arquitectura? Los maté ahí, ¿no? Sí, profe. Bueno, es muy sencillo. Es muy sencillo. Miren, nosotros vamos a dividir y a entender toda la teórica de hoy en estas tres diferentes partes. Primero, sujetos del derecho, personas, entes, susceptibles de adquirir obligaciones y demás. Vamos a entender de que existen normas codificadas, como son estas leyes escritas y demás, y que van a tener objetos del derecho. ¿Cuáles van a ser esos objetos del derecho? Entonces vamos a decir que como sujetos del derecho van a existir las personas que van a ser reales o ideales, y como esas personas reales o ideales van a ser las figuras que van a intervenir en una obra. Es decir, va a haber un profesional que va a ser una persona real, va a haber un comitente que puede ser una persona real o una persona ideal, así puede ser una sociedad, y va a haber una empresa constructora o un constructor que también puede ser una persona real o una persona irreal. ¿Sí? Entonces, ya estamos asociando las figuras que intervienen en una obra con estos sujetos que somos del derecho. ¿Y cuáles son esas normas codificadas? Los códigos de fondo, como los códigos civil y comercial, y lo que son los códigos administrativos, y claramente vamos a generar normas codificadas entre estas tres personas que van a estar interviniendo en esa obra. Entre el profesional y el comitente, y entre el comitente y el constructor se van a generar distintos tipos de contratos. ¿Y cuáles van a ser los objetos de esas de esos derechos? Claramente van a ser cosas, que van a ser esas cosas capaces de tener un valor, y que esas cosas se van a transformar con la arquitectura en proyectos y en obras terminadas y consumadas.